Por la Corriente, un podcast de mentores para mentores, donde compartiremos historias que inspiran la transformación de la educación. Hola, esperamos que estén muy bien. Yo soy Daniel Ortega, gestor de aprendizaje de la Escuela de Mentores, y hoy en este podcast Por la Corriente, un podcast en el que hemos compartido herramientas para mentores, mentoras y gestores educativos y culturales de la ciudad, vamos a hablar de una investigación del juego que hemos estado haciendo, del juego, los ambientes para jugar, el rol del mentor y la mentora en el juego. Y para eso me acompañan hoy Elizabeth, líder de la investigación, y Juan, líder de la escuela Imagina de Cosmo Schools. Para empezar, cuéntenme un poco de ustedes, qué hacen, quiénes son. Soy Elizabeth Jacob, soy una profesora de primera infancia a la Universidad du Québec à Chicoutimi, en la provincia de Quebec, en Canadá. Y por mi trabajo yo hice diferentes investigaciones y son sobre el tema de juego. Entonces, esta investigación también hablamos del juego de los niños. Yo soy Juan Calle, como lo habías mencionado, soy una persona que me declaro en proceso. Siempre me han apasionado, digamos, como dos temas básicamente. La música, que es algo que hasta el día de hoy amo profundamente. Yo soy músico profesional. Y siempre me ha encantado todo el tema de educación, específicamente primera infancia, porque tengo muy claro, y lo he dicho durante ya muchos años, que educación superior no es la universidad. Esa es una creencia que tenemos ahí muy marcada. Pero educación superior es lo que pasa en los primeros 5, 6, 7 años de vida. Así que si socialmente le prestáramos mucho más atención a la trascendencia que eso tiene, pues volcaríamos todavía aún más esfuerzos por lograr que esa calidad de vida que los niños están viviendo fuera mucho más fuerte. También me declaro militante de primera infancia, apasionado por el mundo de la infancia. Creo que la inocencia es otra palabra que es fundamental que nosotros recontextualicemos, y encantado de estar en este espacio para compartir con buenos amigos buenas ideas que tienen que ver con una migración cultural que tenemos el derecho también de hacerla. Muchas gracias. Y justo para iniciar con esa migración cultural, con un trabajo de activismo que queremos hacer en este podcast, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el rol del mentor, de la mentora en el juego, en lo que descubrimos sobre ese rol. Pero antes, démosle significado a algunos conceptos que queremos justo resignificar. ¿Qué es el juego? Y sobre todo, ¿qué es el juego libre? Que sé que han pensado mucho sobre este tema. Primero, hay un autor que me gusta mucho leer, se llama Bruguère, es un autor de Francia. Y Bruguère dijo que hay 5 características sobre un juego. Entonces, la primera es que es agradable. Entonces, por un niño, jugar es sonrisa y es agradable por el niño. La segunda característica es que el juego es incierto, porque durante un juego pasan muchas cosas y el niño puede cambiar de idea en cualquier momento. La tercera característica es que es libre. El niño puede decir de jugar o no. Entonces, en un juego no hay instrucciones de un adulto. También el juego, por Bruguère, es que hay ficción, es la imaginación y hay creatividad. Y al final, es que dentro de un juego no hay reglas externas. Hay reglas internas, pero las reglas vienen de los niños. Entonces, si ellos quieren decir a jugar a un juego, los otros niños necesitan que negociar las reglas, pero son reglas que son internas. Entonces, cuando yo miro cuál es un juego de los niños, yo voy a utilizar estas 5 características. Yo considero que el juego no es otra cosa que la vida misma de los niños y las niñas. La interpretación del adulto lo que hace es creer que lo que el niño está haciendo es algo ajeno a él, que no le corresponde porque ya es adulto, que jugar es una acción que, como no es utilitarista desde el punto de vista que yo no recibo nada a cambio, como si fuera un sueldo o si fuera una remuneración, pues entonces esa es una actividad menor.
Esa es una actividad secundaria. Por ejemplo, uno se da cuenta cuando los adultos hablan y quieren mencionar que algo no está bien, dicen, pero es que usted está acaso jugando, ¿usted cree que estamos jugando acá? Es como esa manera como culturalmente hemos entendido el juego. Retomando los 5 aspectos que Elizabeth mencionaba del autor, otra experiencia que a mí, por ejemplo, me ayudó a reforzar mucho este concepto que es la vida misma es cuando tuve la oportunidad de trabajar directamente con educadores de Reggio Emilia en escuelas de Reggio. Y una de las cosas que comprendí es el infinito respeto y la profundidad que tienen al observar cómo el niño vive. Porque tú mencionabas algo, Elizabeth, muy importante y es, cuando yo empiezo a entender que las reglas externas no existen en lo que llamamos juego real, que yo vuelvo a retomar la palabra, en la vida misma de los niños, y uno se pone en el rol de investigador en vez de ponerse en el rol de maestro, yo empiezo a observar mucho más esas infinitas capacidades que los niños tienen de negociar. Por lo tanto, cuando ponen reglas de conveniencia algunas, otras no, cuando, por ejemplo, hacen seguimientos, juegos de imitación, utilizan una cantidad de recursos emocionales que ya tienen. No son enseñados ni en casa definitivamente, y no son enseñados en centros educativos en su totalidad. Cuando hay mucho adultocentrismo en la vida de los niños, ahora lo llamamos juego intencionado. Súper, y fue muy bueno empezar con estas definiciones porque acá problematizamos un poco el tema central y es el rol del mentor, de la mentora, el rol del adulto, porque claro, si estamos afirmando que jugamos cuando el niño o la niña pone las reglas, se complejiza, entonces ¿cuál es el rol del adulto ahí? Ya acá nos estabas dando unas pistas, nos hablas de un mentor, un maestro investigador que observa y ve ese juego y eso le ayuda a entender las dinámicas del niño, de la niña, cómo piensa, cómo hace desde su naturalidad. Y fuera de eso, de ver el infinito potencial que tienen en la negociación, porque ellos lo que buscan en eso que nosotros todavía llamamos como juego es mantener la conexión con el otro a como dé lugar, porque aman profundamente estar con el otro. Entonces a ese otro le proponen, a ese otro ya no le proponen porque ahora no quiero que seas mi amigo, pero vale dentro del juego, ahora quiero jugar contigo, ahora quiero mostrarte. Y hay una cosa en los niños que a mí siempre me ha fascinado, pero me encanta, y es que es la única cultura que le dice al otro, ¿quieres ser mi amigo? Y te miran a los ojos y te lo dicen honestamente. Los adultos no nos decimos eso. Entonces ya vamos recogiendo unas pistas para ese rol del adulto, de la adulta dentro del juego. Ya tenemos un rol de investigador, de un observador estratégica, que aparte aprende de los niños y niñas. Tenemos bastante que aprender como adultos, como adultas. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otras pistas podemos decir sobre ese rol? Hay 2 otros roles que me parecen muy importantes por las mentoras. El rol de organizadora, porque cuando hablamos del juego, hay veces que si miramos un niño o 2 niñas jugar a este tipo de juego y le gusta, es posible que el mañana siguiente podemos añadir materiales o juguetes para complexificar el juego de los niños. Entonces es un rol que no está como directa a los niños, porque no vamos como a hablar a los niños, pero para complejizar, complementar. Sí, complementar el ambiente de juego. Es muy importante tener el rol de observador, porque verdad, si no observamos los niños que están jugando, no podemos saber a cuáles son los intereses de los niños y no vamos a añadir materiales o juguetes. El otro rol que a mí me parece muy importante como adulto, como mentora, es de ser un co-jugador. Entonces, cuando el niño está jugando, es de entrar en su juego y de seguir, no mis ideas, pero las ideas del niño o de los niños. Pero hacer este tipo de rol es difícil. Hay muchas investigaciones en todo el mundo, también había en Colombia, hay en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, que los investigadores dieron que el rol de co-jugador es el más difícil de aprender
por una mentora, pero es posible de aprenderlo. Y podemos traer dentro, bueno, ya nombramos como estos roles, quizá algunos ejemplos de algunos casos que le puedan dar más herramientas, imágenes a los maestros, las maestras que nos escuchan para entender cómo aplicarlo. Yo pienso que hay cosas muy importantes y quisiera retomar lo que Elizabeth estaba mencionando porque me parece trascendental. Hay una frase que yo recuerdo que me dijo una persona en Rayo que nunca se me va a olvidar y es que tú te tienes que traer a la experiencia. Entonces, creo que el asunto está, y aquí voy a meter un temita de epigenética conductual, que es la información que nosotros creemos que debemos hacer si tenemos tal rol. Me explico. Cuando yo todavía creo que mi función es planear o hiperplanear a cada minuto o a cada segundo lo que va a ocurrir, eso acaba con la vida de los niños, que hasta ahorita lo estamos identificando como juego. Pero es muy importante saber jugar como adulto, saberse jugador. Entonces, cuando tengo la habilidad de la música o no la tengo, cuando tengo la habilidad de la pintura o no la tengo, cuando sé jugar a un juego de roles, cuando sé jugar a algo con los niños, yo me involucro y lo más interesante es que en ese momento, porque lo he vivido, estoy en un doble rol. Estoy jugando activamente, me estoy trayendo a la experiencia, no soy un trabajador de primera infancia, que esto es algo que si lo logramos hacer a nivel de cultura, creo que estaríamos haciendo un cambio enorme. Yo no me entiendo más, o tomo la decisión de liberarme de un rol que a mí me hizo entender que yo era responsable de enseñarle a los niños cualquier cosa, porque los niños no van a aprender si yo no existo. Como jugar como un ser humano. Es simplemente esta relación de vivir mi vida con los niños y no ser un trabajador de la educación inicial. Entonces, cuando yo me involucro con ellos, cuando yo entro con ellos a jugar, empiezo a tener esta doble mirada porque yo la he vivido y tengo claro que estoy jugando a algo y estoy siguiendo el hilo de la conversación y estoy descubriendo un montón de cosas que los niños están aportando. Pero a su vez, sigo el juego como un jugador. Es como si dentro de mí ya existiera un doble rol. Ahora yo de manera mucho más fluida logro tener una relación activa y no de subordinación, donde yo soy el maestro, yo soy el planeador, yo soy el programador y ellos son los que me siguen. Ahora es todo lo contrario. Yo co-construyo con él, que es una palabra clave que Elizabeth menciona, y agradezco que la hayas traído. Y ahora yo soy capaz de co-construir, pero por dentro de mí estoy diciendo, wow, mira esa habilidad que tiene él de negociación, mira la capacidad imitativa que tiene este otro. Y voy documentando en un proceso ambas cosas, pero logro jugar y analizar. Yo quiero añadir una cosa. Tú has dicho algo sobre el rol profesional de las mentoras. Yo quiero decir que un rol profesional de las mentoras de primera infancia, a mí, que me parece muy importante de saber, es saber jugar y no de saber enseñar. Es una distinta que es importante, porque si tú sabes jugar, tú puedes hacer cualquier cosa o tú puedes integrar diferentes momentos de aprendizaje dentro de un juego del niño. Si tú piensas que tú necesitas que enseñar a los niños, posiblemente que tú vas a utilizar más el juego, que vamos a utilizar la palabra juego dirigido, porque tú vas a dar instrucciones a los niños. Entonces, la competencia lúdica de saber jugar a mí me parece una competencia lúdica que es muy importante de conocer. ¿Creen que este rol en el juego, este rol participante del mentor, el maestro que entra a jugar, sucede sobre todo en la primera infancia o cómo lo ven en otras edades, otras etapas de desarrollo? Sobre todo pensando en esto que hablabas de lo integral, hablando también como de estos límites que a veces el maestro tiene que tener cuando tiene contextos difíciles, estudiantes con los que hay que marcar también límites mientras se van llevando procesos de aprendizaje. ¿Cómo ven este tema? Es una pregunta que está mezclada con varios aspectos. Un ejemplo, me hace recordar un proyecto que yo avancé entre el año 2016 y 2019 con muy buenos resultados,
donde teníamos un niño de Medellín y habitaba una comuna donde no solamente en su entorno familiar había muchas complejidades, sino también en la misma comuna, y eso no es un secreto. El asunto es que nosotros empezamos a entender que el niño problema, el niño dificultad, mostraba su dificultad, por ejemplo, con una agresión, pero todo el mundo estaba enfocado en dos cosas: cómo agredía, correcto, cuántas veces agredía, pero nadie estaba observando cuál era esa capacidad y ese potencial que él tenía. Entonces, lo rotulaban, lo tildaban, lo etiquetaban. El niño problema es el que más habilidades te trae como adulto. Entonces, cuando este niño me ve con la cámara fotográfica mía documentando, me pide la cámara y les voy a contar literalmente que todo el salón puso pausa, se pasmaron porque creyeron que yo no le iba a entregar la cámara, o ¿cómo le vas a dar la cámara a un niño que es un problema? Te la va a quebrar. Eso pasó en 3 segundos en ese momento. Yo me quité la cámara, le expliqué cómo la debería utilizar, se la entregué y nos dimos cuenta que Javier tenía unas habilidades muy fuertes a nivel visual. Él captaba cosas increíbles, escenas increíbles que nosotros no las podíamos detectar. Resulta que el niño problema se convirtió en el niño líder. Y en una medición que hicimos de cuántas agresiones hacía a diario, él podría tener unas 13, 14 agresiones al día, y pasó a 0 en lapso de 7 días solo, porque se confió en él, porque jugué al juego de te presto mi cámara, me la cuidas, te la entrego, y él empezó a mostrarle al grupo la habilidad que tenía. Total, niños de esa misma edad le preguntaban a él si le podía enseñar a tomar fotos tan bonitas como las que él tomaba. Entonces es muy interesante entender que es la manera como te veo, no desde el problema, sino cómo aprendo a aprovechar ese problema para beneficio de una transformación, pero en clave de potencial. Cuando yo veo siempre a una persona en clave de potencial, él siempre va a dar lo mejor. Y eso es una manera de co-jugar o de volverme también un jugador del juego, que eso no estaba en las planeaciones, no estaba en las proyecciones, pero hace parte de la vida misma de estar con niños. Súper, muy importante como este rol que le damos también a los estudiantes en el relacionamiento y cómo el juego puede ser una herramienta también para ese relacionamiento. Van apareciendo también otras claves como cómo planear para darle un papel protagónico al juego. Y me queda todavía esta preguntita sobre el juego en los demás ciclos de vida, como que así sea en la primera infancia, hemos hablado bastante de la primera infancia, pero qué lugar puede tener en la adolescencia, en la preadolescencia. Primero, yo pienso que todos los niños van a jugar. Si el niño tiene 7, 8 o 9 años, es su vida también. Es solamente que el tipo de juego va a cambiar un poquito. Entonces, hay más juego de mesa, por ejemplo, por los niños que son más mayores, con los adolescentes también. Pero yo pienso que en la escuela, si hay, no sé, 5 horas, 6 horas dentro de una sede, es importante de que los niños pueden también tener momento para jugar. Y porque la pedagogía del juego no está solamente por los niños de primera infancia, pero cuando yo juego con otra persona, yo voy a aprender, no sé, unas reglas nuevas de este juego, vamos a colaborar, vamos a negociar, vamos a aprender si es un juego de preguntas, por ejemplo, vamos a aprender muchas cositas de la vida. Entonces, y hay también diferentes juegos de mesa que va a como empezar como aprendizajes, por ejemplo, de matemática. Entonces, yo pienso que aunque si enseñamos a adolescentes, yo pienso que podemos utilizar también la pedagogía del juego dentro de la enseñada. Súper. Y antes de pasar a las conclusiones, hablemos un poquito más de la planeación, de cómo planear para favorecer el juego. Yo no soy partidario de la planeación, yo soy partidario de la proyección. La planeación es un ejercicio donde regularmente una mentora, una mediadora, un maestro, un agente educativo elucubra sobre un futuro sobre el cual no sabe realmente si van a ocurrir las cosas así. Y resulta que estamos con niños, con niñas, con jóvenes, etc.
y son personas que están vivas en espacios vivos donde están ocurriendo cosas que no necesariamente caben en la planeación. La proyección es muchísimo más interesante porque la proyección lo que permite es que yo proyecto contigo y ahora sí, veo a los niños y veo a los jóvenes como personas que potencialmente pueden enriquecer la experiencia. Yo ahora tengo una concepción de que también puedo aprender de ellos. Entonces, la pregunta que hace la planeación y la educación tradicional es, ¿qué les puedo enseñar yo a ellos? Pero la pregunta que hace la proyección es otra totalmente distinta y cambia la cosmovisión y es, ¿qué puedo aprender yo de ellos? Por lo tanto, ahora entiendo a los niños y a los jóvenes como maestros, que eso es lo que son, entre otras cosas. Son maestros de vida. Cuando yo me volteo a la proyección, ahora busco conversaciones con ellos a través de asambleas donde puedo lograr experiencias que voy construyendo con el tiempo y siempre terminan siendo experiencias más significativas donde el mismo maestro empieza a cuestionarse sobre su rol, si quiere seguir siendo, después de entender esta realidad, un trabajador de la educación, cosa que yo recomiendo no sigan esa ruta, o puede ser visto como una persona que quiere vivir su vida apasionadamente en un entorno donde siempre van a haber personas que van a enriquecer de manera conjunta la experiencia. Y necesitamos también entender la voz de los niños, porque si utilizamos mucho la planeación, es posible que un niño al fin del día va a decir, pero yo no jugué. Y la mentora, no, jugamos todo el día, mira, hicimos este momento de aprendizaje, este momento, el otro momento, pero por la perspectiva de un niño, si es un juego dirigido, el niño no va a decir que él jugó, es solamente que estaba una actividad lúdica por él. Y perdón, lo que dices es muy importante por una razón. Es que un niño que va a la casa y dice, yo hoy no jugué, está diciéndote en tu cara, yo no viví hoy. Y eso es gravísimo en términos de neurociencias, porque un niño debe vivir su vida a profundidad. Es más, me atrevo a decir algo en este escenario, es que el adulto también el día que le pasa hoy no vuelve. Por lo tanto, yo debería vivir mi vida a profundidad, volver a ser niño. No es por hiperplanear, pero vayamos llegando a recoger como lo que hemos cultivado aquí, que creo que es muy interesante. Yo puedo decir que el juego por los niños es un derecho. Es su vida, pero también un derecho. Es un derecho internacional. Y entonces cuando miramos a los niños y si utilizamos más el juego dentro de una escuela, yo pienso que vamos a seguir un buen camino. Una de las escenas más fuertes que yo he visto en ciertos contextos son niños que salen en la mañana arrastrando las botas porque van para el colegio. Eso a mí me parece lamentable, lamentable. Un niño debe levantarse desesperado, feliz, emocionado, porque va a ir a encontrarse primeramente con sus amigos. Esta es otra verdad que los adultos nos cuesta aceptar. Pero una de las razones más importantes por las cuales un niño va a su institución educativa es porque se va a encontrar con sus amigos, no porque va a aprender tal cosa. Al mundo adulto le duele mucho saber esa verdad, pero esa es una realidad, porque es en la relación que tiene con otros niños donde él mismo va a crecer y va a desarrollar más habilidades. Hablando de derecho, yo siento que es un derecho de vida. Creo que es fundamental que nosotros nos inspiremos de todas estas personas que somos tan apasionados en educación y salir de la cultura del miedo que esconde la hiperplaneación y estar mucho más tranquilos en una vida donde hay una proyección, sí hay una organización, sí hay una estructura, pero hay una participación y yo ahora por fin entendí que no tengo que ser más un trabajador de la educación. Ahora quiero vivir mi vida apasionadamente, porque a mí particularmente me apasionan los niños, sueño con que sigamos construyendo juntos. Bueno, a salir de este podcast también quienes nos están escuchando, a jugar, a vivir. Y para seguir ampliando esta conversación, en nuestro podcast Por la Corriente, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 también hablamos sobre el juego. Pueden buscarlos, se llaman Jugar un Mundo y Juegos para Aprender.
Y para quienes nos hayan escuchado hasta ese punto, cuéntanos ustedes también dónde pueden seguir ampliando la conversación, a quienes les interese cómo seguir escuchando sobre este tema, conversando sobre este tema, de pronto si quieren recomendar alguna página, algún referente. Yo le recomendaría a todo el mundo que se leyera todo lo que se encuentre producido originalmente por Reggio Emilia. Creo que Reggio Emilia ha logrado a nivel de su filosofía mandar un mensaje al mundo y es: tenemos que cambiar la mirada no frente a los niños, sino de nosotros como adultos, la manera como nos relacionamos con ellos. Y yo no mandaría mucho también, digamos, a leer todo el tiempo, sino que les dejaría la tarea a todos los adultos que nos están viendo de a qué les gusta jugar. Tenían por ahí pendientes clases de piano, retómenlas. Tenían pendientes clases de equitación, vayan. Tenían pendiente, lo que sea que los vuelva a traer a la vida para que eso que están aprendiendo lo compartan con los niños y luego nos cuenten qué significa llegar a un espacio donde hay niños y contarles que acaban de empezar a clases de piano y me sé do, re, mi, y van a ver los niños cómo se emocionan. Los niños no necesitan que les toques la quinta sinfonía. Lo que necesitan es ver personas vulnerables, seres humanos de verdad, seres humanos que cometemos errores, que nos gusta estar vivos, que nos apasiona la vida. Eso es lo que les llama la atención a ellos. Muchas gracias, qué valioso esta conversación. Esperamos que haya sido útil también para ustedes y que sigan por esta corriente. Por la Corriente es una producción de Escuela de Mentores de Cosmo y hace parte de nuestra estrategia para formar una comunidad mentora expandida. Por la Corriente, Un podcast de mentores para mentores. donde compartiremos historias que inspiran la transformación de la educación.